Bueno, bienvenido y bienvenida a la clase auxiliar 3. Primero que todo, espero que se encuentren bien. En la siguiente auxiliar vamos a tratar el tópico de dinámica, ¿ya? Vamos a trabajar en lo que sería el tópico de fuerzas tanto elásticas como de roce, y vamos a abarcar un problema con una fuerza de roce viscoso y otro problema que mezcla fuerza de roce estático, dinámico y también fuerza elástica para que vayamos como ya eh, trabajando ese aspecto. Entonces, esta semana quería hacer la pregunta si es que vieron momento angular, sistemas rotacionales. Sí, seguimos momento angular. Si es que lo vieron, bueno, yo por lo menos no voy a alcanzar a preparar ese tópico de cara al control. Sin embargo, el profe el lunes va a hacer una clase auxiliar en el horario de auxiliar donde va a trabajar también dos problemas relacionados a este tópico, ¿ya? Así que ahí van a tener la opción de poder trabajarlo. Y quedaríamos como, entre comillas, completo en cuanto a pasar los contenidos para lo que sería el control 1. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre el control o algo en específico que quizás piensen ustedes que sería bueno tener en cuenta para el auxiliar de este lunes? ¿Nada? Bueno, si no hay nada, partimos entonces con la auxiliar del día de hoy. ¿Ya? Bueno, el enunciado lo pueden bajar de cursos, ¿ya? El problema 1 es un problema que salió en un control del 2017 y que dice así: una partícula P de masa m, ¿ya? Cuelga de una cuerda AP, ¿ya? Que sería como el segmento básicamente, de largo L, cuyo extremo superior permanece fijo en la posición A, ¿ya? La partícula realiza un movimiento circular sobre la superficie de una esfera de radio L, cuyo origen O se encuentra justo debajo de A a una distancia L raíz de 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la distancia desde A hasta el origen es L raíz de 2. ¿Ya? Inicialmente la partícula gira en torno al eje OA con una velocidad angular omega 0. ¿Ya? Tal que la fuerza normal que la esfera ejerce sobre P, sobre la partícula, es nula, ¿ya? Eso pasa al comienzo, es decir, la partícula se está moviendo, ¿ya? Como se muestra ahí, en esa trayectoria morada que dibujé, y con una velocidad constante, y además eso implica que la fuerza normal es nula. Además, sobre la partícula actúa la fuerza gravitacional y una fuerza de roce viscoso lineal, ¿ya? Ahí, bueno, si ven el enunciado, la fuerza de roce viscoso, bueno, hay un error, debería decir que es menos C por B. ¿Ya? La fuerza de roce viscoso, y la fuerza gravitacional es simplemente mg. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se pide? En primer lugar, encontrar la velocidad angular de la partícula como función del ángulo de barrido, ¿ya? Es decir, lo que se quiere encontrar es phi punto en función de phi, ¿ya? Eso es lo que se quiere calcular. Entonces, como todo problema de mecánica, básicamente lo que se tiene que hacer es un análisis de la cinemática del sistema y la causa de esa cinemática, que vendría a ser básicamente escribir la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es encontrar, plantear las ecuaciones de movimiento. Entonces, bueno, para plantear las ecuaciones de movimiento hay que tener presente primero qué sistema de coordenadas se va a utilizar,
Y bueno, en este caso, yo para poder resolver el problema voy a adoptar el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Porque encontré más cómodo trabajarlo de esa manera, aunque también se puede fijar un sistema de coordenadas esférica y debería dar absolutamente el mismo resultado. En segundo lugar, tenemos que determinar la aceleración del sistema. Y en tercer lugar, calcular el DCL del sistema. Ya esta se puede, yo generalmente siempre primero calculo el DCL, pero da lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, como les dije, para poder resolver, yo voy a utilizar el sistema de coordenadas cilíndrica, es decir, voy a fijarme mi origen ahí, y voy a describir con un radio la trayectoria de esa partícula, porque el radio es fijo, ¿ya? No me están diciendo que todo el rato la partícula se mueve sobre una trayectoria circular de radio constante, ¿ya? Por lo tanto, voy a utilizar un poco de geometría para poder determinar ciertas cantidades, ¿ya? Entonces, si uno utiliza un poco de geometría y como que mira el problema de costado, lo que uno se va a dar cuenta es de lo siguiente. Tengo el punto A, ¿ya? Tengo el punto O, y ahí se tiene el punto P, que sería esta nuestra partícula de masa m, ¿ya? El radio con el que yo voy a describir la trayectoria de la partícula en coordenadas cilíndricas es ese de ahí, y ahí me voy a fijar mi origen. Y además, lo último que sé es que esta distancia acá, ¿cuánto vendría a ser? L, ya que me dicen que el radio de la esfera, del manto esférico donde se mueve mi partícula, es de radio R, ¿ya? Además tengo que esto de ahí es L raíz de 2. Entonces, si yo quiero escribir la posición de la partícula, esta posición viene dada por el radio y rotongo. Donde rotongo en este caso, si vemos desde esta perspectiva, está apuntando hacia allá. Pero dado que R es un valor que yo me fijo, todavía no lo tengo calculado, ¿cómo se puede determinar? Bueno, se puede determinar utilizando geometría, ¿ya? Entonces digamos que tengo un ángulo ahí que es alfa, ¿ya? Y además tengo un triángulo donde además me dicen que el largo del hilo, fíjense que en el enunciado me dicen que el largo del hilo también es L. Por lo tanto, ese ángulo alfa, ¿cuánto sería? ¿Se conoce o no se conoce? ¿Y medios? Pi medios no podría ser porque pi medio es 90, ¿ya? Y cuarto, pi cuarto. Pi cuarta. Claro, sería pi cuarto. Una forma de verlo es decir, bueno, de la geometría, se tiene que el seno de alfa es el cateto opuesto, es decir, L, dividido por la hipotenusa, que vendría a ser L raíz de 2. Eso vendría a ser 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo que 1 medio sobre raíz de 2. Y sabemos que el ángulo que cumple eso es pi cuartos, ¿ya? Por lo tanto, alfa igual a pi cuarto. Como alfa igual a pi cuarto, entonces directamente se tiene que el coseno de este alfa va a también ser igual a 1 medio raíz de 2, ¿ya?
Bueno, esto va a ser importante en uno de los pasos que vamos a utilizar. Pero todavía no tengo R. Fíjense que yo lo que he utilizado es geometría aplicada al triángulo mayor. Pero ¿qué pasa si utilizo ahora geometría para este triángulo de acá? Si utilizo geometría para ese triángulo, ¿sí? Aplicando geometría de ese ángulo, el triángulo celeste, lo que se va a tener es que el seno de alfa es igual a R dividido por, perdón, sí, está bien, va a ser igual a R dividido por la hipotenusa, que en este caso va a ser L, ¿ya? Y eso sabemos que es igual a 1/1 raíz de 2. De aquí se tiene que R, que el radio de la trayectoria que yo quiero describir va a ser L medios raíz de 2, ¿ya? Entonces con esto estoy listo para empezar a operar. Por ahora, dejémoslo así, digamos que R es L medio raíz de 2 y vamos a empezar a operar, eso sí, con R. Ya conocemos R para no ponerle el raíz de 2 y que sea un poco incómodo, del raíz de 2 medio. Vamos simplemente a utilizar R, ya, pero ya conocemos el valor, así que al final, cuando tengamos todos los resultados, se reemplaza. Entonces, ustedes saben que en coordenadas cilíndricas se tiene que R, se puede obtener la velocidad derivando. Si se deriva una vez, lo que se va a obtener es R phi punto por phi tongo. Y si se vuelve a derivar, se obtiene que la aceleración es menos R phi punto al cuadrado, rho tongo, más R phi 2 puntos por phi tongo, ¿ya? Esa sería la expresión para la aceleración. Por lo tanto, ya tengo la parte que es m por a de la ecuación, digamos, ¿ya? Entonces he completado la parte f igual m por a, ya lo que he calculado ahí. Ahora lo que hay que determinar las fuerzas, ¿ya? Recuerden que se definió ya el sistema de coordenadas, se determinó la aceleración del sistema, ahora hay que calcular el DCL del sistema. Entonces ahora, la parte 3 vendría a ser cálculo del DCL. Si uno ve y utiliza la misma visión, digamos, la visión como de lado de la partícula, ¿ya? Lo que se va a obtener es que tengo un punto, tengo mi partícula de masa m, ¿ya? Y quiero preguntar, bueno, tengo el hilo de largo L, el punto A, mi origen, o prima, digamos. Entonces, ¿qué fuerzas hay sobre la partícula? Primero que todo sabemos que hay una fuerza de gravedad, por lo tanto voy a tener un mg, ¿ya? Me voy a fijar z hacia arriba. Y hacia el lado tengo ρ, y hacia adentro tengo phi, ¿ya? ¿Se entiende esa notación? Hacia adentro de la hoja, digamos, comillas, va el ángulo, o sea, va el vector unitario phi tongo, ya de las coordenadas cilíndricas. Bueno, tengo una tensión que se distribuye a lo largo de la cuerda. Tengo una normal que va en el ángulo R tongo de la esférica. ¿Y qué otra fuerza hay? Hay una fuerza de roce viscoso, ¿ya? Y esa fuerza de roce viscoso va en contra de la velocidad. Y como hemos determinado, recuerden acá, que la velocidad va en phi tongo, entonces se tiene una fuerza de roce viscoso hacia afuera, ¿ya? Fuerza de roce viscoso. ¿Se entiende el DCL? Sí. Ya.
Bueno, entonces la tensión se puede descomponer bueno, utilizando este ángulo alfa, que creo que ¿dónde se debería repetir? Bueno, acá. Entonces se va a tener que la tensión es igual a su valor por el coseno, creo. A ver. La tensión por el seno de alfa va a ir en z tongo menos la tensión por el coseno de alfa, que va a ir en rho tongo, ¿ya? Pero como el seno de alfa igual al coseno de alfa es igual a 1/2 raíz de 2, entonces pues simplemente 1 raíz de 2 por la tensión en z tongo menos 1 raíz de 2 por la tensión en rho tongo, ¿ya? Primera descomposición. Las descomposiciones las voy a ir escribiendo en rojo. Segunda descomposición, la normal, ¿ya? La normal, en este caso, va a ser igual a n medios, perdón, n va a tener una descomposición en z tongo positivo y en rho tongo positivo. Por lo tanto, va a ser normal por va a ser normal por el seno de alfa en rho tongo más la normal por el coseno de alfa en z tongo. Pero como nuevamente el ángulo es pi cuarto, entonces esto es n medio raíz de 2 en rho tongo más n medios raíz de 2 en z tongo, ¿ya? Y bueno, el resto no hay necesidad de descomponerlas, por lo tanto pasamos directamente a escribir la fuerza. Entonces la fuerza... Ah, no. Entonces sí, creo que estamos. Entonces la fuerza tiene componentes en rho tongo, ¿ya? ¿Cuáles componentes en rho tongo tendría? Bueno, componente de la normal y componente de la tensión. Entonces... con respecto a la normal, las componentes serían n medios, raíz de 2, menos t medios, raíz de 2. Eso sería en rho tongo. En z tongo, lo que se tendría es hacia arriba la normal, medios raíz de 2, hacia abajo, no, y también la tensión medio raíz de 2, menos el peso. Eso sería en z tongo. Y en phi tongo, bueno, se tiene solitariamente la fuerza de roce viscoso, que vendría a ser menos c por la velocidad, pero la velocidad era r por phi punto. Por lo tanto, se tiene que esto es c m phi punto en phi tongo. No, porque puse r, es cr. Ya, hasta acá estamos bien. Entonces, como ahora m por a de la ecuación anterior simplemente es menos mr phi punto al cuadrado en rho tongo más mr phi 2 puntos en phi tongo, se puede escribir, escribimos por componente. Escribimos por componentes a f igual a m por a. Entonces, para la componente ρ, la ecuación lo que entrega es que mr phi punto al cuadrado va a ser igual a n, no, lo voy a escribir
como un medio raíz de 2 n menos t en phi, no, perdón, en z, para seguir el orden, lo que da es que 0 va a ser igual a un medio raíz de 2 n más t menos mg, y en phi lo que da es mr teta 2 puntos igual a menos mcr phi punto, ¿ya? Entonces estas son las tres ecuaciones a las cuales llegamos. ¿Qué nos piden en la parte 1? Recuerden que lo que piden en la parte A es encontrar phi punto en función del ángulo phi. La única ecuación que me puede proveer a mí de una expresión para phi punto es la tercera ecuación, porque en las otras dos ecuaciones tengo como incógnita la fuerza de restricción normal y tensión. Por lo tanto, de la ecuación 3, hay algo raro aquí. Ya, aquí hay un m que sobra. Ahí está. Es menos cr phi punto. Eso es lo que llaman, esa es la fuerza, ya. Entonces, de la tercera ecuación, bueno, si cancelo los r, se tiene que la tercera ecuación es phi dos puntos igual a menos c partido por m, phi punto. Pero recuerden que como phi punto es una función de phi, entonces tengo que de phi punto a dt, que a su vez es igual a phi dos puntos, es igual a, por regla de la cadena, de phi punto a de phi, por de phi a dt, que básicamente igual a phi punto por de phi punto a de phi. Entonces, utilizando esto, la ecuación 3 lo que se transforma es en phi punto por de phi a de phi igual a menos c partido por m, phi punto. ¿Ya? Ese paso lo vimos en la clase anterior. Ya estoy utilizando como mi velocidad angular depende del ángulo phi, entonces si la derivo con respecto al tiempo tengo que utilizar la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces estos dos se me cancelan y si integro con respecto a phi, lo que me va a quedar es la siguiente integral. La velocidad angular integrada desde 0 hasta un phi punto de t cualquiera, de d phi punto, va a ser igual a la integral de menos c partido por m de phi 0 a un phi cualquiera de phi, ¿ya? Pero en phi punto, en 0, ¿cuánto valía? Valía omega 0. Ya, esa es la condición inicial que habían dado. Por lo tanto, si fijo arbitrariamente que el ángulo de partida, desde donde yo empiezo a medir la dinámica de mi sistema, es 0, eso siempre se puede hacer sin pérdida de generalidad, se tiene que phi punto menos omega 0 va a ser igual a menos c m por phi. Lo que quiere decir que phi punto va a ser igual a omega 0 menos c por m phi. Y con eso he encontrado una expresión para la velocidad angular en función del ángulo. Básicamente lo que dice es que la velocidad inicial omega 0 va disminuyendo conforme el ángulo phi, que es esta variable que aparece en el segundo término, aumenta. Por lo tanto va a llegar a un ángulo en que definitivamente la partícula va a tener velocidad nula. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta acá el problema, chiquillos y chiquillas? La parte 1 por lo menos. Sí, o sea, me confundió un poco el final, como que fue muy rápido. ¿Qué parte en particular? Eh, Desde que empezaste a integrar, como que me perdí. Ya. Por ejemplo, la parte de la regla de la cadena quedó clara.
A mí sí. Ya. Bueno, lo que hice, primero que todo, es utilizar esa parte de la regla de la cadena. Una vez que utilicé la parte de la regla de la cadena, logré encontrar una expresión alternativa para phi 2 puntos. ¿Ya? Entonces lo reemplazo acá. Ahí tengo una ecuación que se puede integrar, pero primero cancelo estos dos términos. Ups. Cancelo el término phi punto que me aparece en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, lo que me va a quedar, voy a hacerlo más detallado acá, es de phi punto a de phi igual a menos c partido por m por phi punto. No por nada. Ups, ¿qué hice? Oh. Ya, aquí estamos. Sí, se recupera. Ya. Entonces, tengo esa ecuación que tengo que integrar. Si uno lo quiere ver como matemáticamente, lo que uno hace es aplicar una integral sobre de phi. Y lo que básicamente va a dar esta cuestión es como, según el teorema fundamental del cálculo, una integral de este tipo. De phi punto a de phi en d de phi igual a menos c partido por m de phi. Entonces esta integral directamente por el teorema fundamental lo que te va a tirar es d phi punto en un phi dado menos d phi punto en, pongámosle final, menos en función del inicial. Y esto va a quedar menos cm por phi inicial, o sea, final menos phi inicial. ¿Se cacha eso? O lo otro que uno puede hacer para verlo mejor es tirar un diferencial para el lado, que es como la forma poco formal, digamos, de hacerlo, pero se ve igual. Y lo que va a quedar es una relación entre dos diferenciales que después los puedo integrar. Y lo que me va a quedar básicamente es la integral de d phi punto y menos cm por la integral de d phi punto. Pero como son integrales definidas, tengo que fijarme límites de integración. Entonces, lo que me conviene es fijarme el phi punto inicial, ¿ya? Inicial yo lo podría fijar en función del tiempo, por ejemplo, del ángulo cero, ¿ya? Entonces yo sé que en un comienzo mi sistema se movía con velocidad omega cero, ¿ya? Esa es la velocidad angular. Y después integro hasta un phi punto arbitrario, ¿ya? Un phi punto en función de cualquier phi. Y acá integro desde un ángulo cero, digamos, ¿ya? Cualquiera, hasta un ángulo phi arbitrario. Entonces cuando hago eso lo que me va a quedar es que esto es phi punto menos omega cero y en el otro lado me va a quedar menos cm por phi punto. ¿Se cacha? Y ahí despejo. Gracias. Ya. Bueno, pasemos a la parte B. En la parte B lo que se pide es determina el valor de la fuerza que la cuerda ejerce sobre la partícula en función del ángulo barrido por la partícula desde el momento inicial. Entonces lo que están pidiendo es ¿cuánto vale la tensión? Entonces recordemos las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, las primeras dos ecuaciones de movimiento lo que se tiene es que menos mr phi punto al cuadrado va a ser igual a 1 medio raíz de 2 normal menos tensión. Y se tiene por otro lado que 0 es igual a 1 medio raíz de 2 normal más tensión menos mg. Si me quiero echar, por ejemplo, el 1 medio raíz de 2, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar por raíz de 2 cada una de las ecuaciones. Si hago eso, lo que me va a quedar es que menos mr raíz de 2 phi punto cuadrado va a ser igual a n menos t, y por otro lado lo que me va a quedar es que mg, que lo paso para el otro lado, para el lado izquierdo, mg raíz de 2 va a ser igual a normal más t. Entonces digamos que esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5. Si resto las ecuaciones, es decir, si hago 5 menos 4,
Entonces lo que me va a quedar es que 2 veces la tensión va a ser igual a mg raíz de 2 menos por menos más, va a quedar más mr raíz de 2 phi punto al cuadrado. ¿Se cacha eso? Estoy resolviendo básicamente el sistema de ecuaciones. Entonces tengo que la tensión va a ser igual a mg medios raíz de 2 más mr medios raíz de 2. ¿Ya? Y por phi punto al cuadrado. ¿Pero cuánto valía R? Recordemos que lo habíamos determinado y R valía L medios. Ahí está. L medios raíz de 2. L medios raíz de 2. Entonces eso significa que MR medios, que es el segundo término, raíz de 2, va a ser igual a MR medios por L medios raíz de 2. Y por raíz de 2. Oh, no me alcanza. Va a ser M medio raíz de 2 por L medios raíz de 2, básicamente. Entonces lo que va a quedar aquí es que esto va a ser ML medios. Sí, va a quedar que esto es ML medios, entonces la tensión va a quedar MG medios raíz de 2 más ML medios por phi punto al cuadrado, pero phi punto al cuadrado es elevar esto al cuadrado, ese resultado que se tiene ahí. Por lo tanto, esto va a quedar omega 0 menos C dividido por M por phi, esto quedó muy apretado ahí, por phi al cuadrado. Y esa va a ser la expresión que se está buscando para la tensión en función del ángulo de arriba. ¿Se cacha? Sí. Ya. Y bueno, en la parte C del problema, ¿qué es lo que piden? La parte C se pregunta, obtenga el ángulo, obtener phi total, que barre la partícula desde el momento inicial hasta que se detiene. ¿Ya? Esto se puede determinar de la siguiente forma. Yo tengo que phi punto es igual a omega 0 menos c partido por m por phi. Lo que me están preguntando es a qué ángulo la partícula se detiene. Entonces, básicamente, como yo tengo que la velocidad angular en función del ángulo, tengo que imponer que phi punto igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a tener en ese momento es que omega 0 menos c partido por m por phi total. Que phi total es el ángulo final. Por lo tanto, lo que se obtiene es que omega 0, m omega 0 partido por c va a ser igual a phi total. ¿Ya? Esa parte era directa. Phi total sería entonces igual a m omega 0 por c, que vendría a ser el ángulo que alcanza a barrer la partícula desde que inicia su movimiento hasta que se detiene. Y que va a ser, mientras mayor sea el coeficiente de roce viscoso, entonces menor ángulo se alcanza a recorrer. Por lo tanto, tiene cierto grado de coherencia. Mientras mayor masa va a alcanzar a mover mayor ángulo, lo mismo si lleva una mayor velocidad angular. Entonces, las variables se conjugan de manera coherente. Y bueno, ese sería como el resultado final al que se busca, ¿ya? Ángulo total de barrido. Ya, salvo que haya alguna duda, nos vamos a tomar 5 minutos para un break y bueno, después de esos 5 minutos vamos a continuar con el segundo problema. ¿Les parece? Me parece. Ya, nos vemos en 5 minutitos.
Bueno, chiquillos y chiquillas, vamos a dar paso al problema 2, que es donde vamos a trabajar los tópicos de fuerza de roce estático, dinámico y una fuerza elástica, ¿ya? Bueno, este es un control que salió el 2013 y que lo hizo el profesor Mario Riquelme, y dice así: una argolla de masa n se encuentra inserta en una barra vertical. Un resorte ideal de largo natural nulo liga la argolla con un punto fijo A, ¿ya? Que sería este punto de aquí. Ubicado a una distancia D de la barra vertical, ¿ya? Entonces, lo primero que se pregunta, si no estamos en presencia de roce, es decir, si no existe roce entre la argolla y la barra, se observa que la argolla permanece en reposo a una altura D bajo la altura del punto A. Es decir, lo que se va a tener en reposo va a ser la siguiente configuración. Una distancia D, la argolla, el resorte. Y va a haber una distancia D. ¿Ya? Entonces, ante esta situación, es decir, cuando yo tengo mi sistema en equilibrio sin roce, a una distancia D bajo el punto O, ¿cuánto vale ¿cuánto vale K? La constante elástica del resorte. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer aquí es un DCL. No hay que preocuparse en este caso de la parte cinemática porque es simplemente cero. La aceleración es nula ya que está en reposo. Entonces se tiene peso hacia abajo. Se tiene el peso hacia abajo. Se tiene una tensión hacia arriba. Ya. En este caso, ¿cuál es el valor de ese ángulo? Nuevamente pi cuarto porque tengo un triángulo isósceles con ángulo recto ahí. Por lo tanto, esos dos son pi cuartos. Y ahí lo que se va a tener es que la tensión hacia arriba va a ser tensión por el coseno de pi cuartos. Hacia el lado de acá, bueno, lo que se tensiona que ver es fuerza elástica. Disculpen ahí el error de anotación. Hacia acá se va a tener fuerza elástica multiplicada por el seno de pi cuartos. Y hacia adentro se va a tener la fuerza normal. ¿Ya? Entonces, si se plantean las ecuaciones de movimiento, en la componente Z se va a tener que la fuerza elástica es por el coseno de pi cuarto, que sería un medio raíz de 2 menos mg, va a ser igual a 0. Por otro lado, en la parte, digamos, si se lo pues, digamos I, se va a tener que la fuerza elástica por un medio raíz de 2 menos la normal va a ser igual a 0 también. Entonces, bueno, ¿cuánto es la fuerza elástica? Si yo tengo cualquier resorte, esto a modo de repaso, mis resortes generalmente tienen una largo natural de, ¿ya? De 0. Entonces la fuerza, si yo por ejemplo saco a mi resorte de esa posición y lo estiro, desde su posición de equilibrio delta X, entonces tengo que la fuerza elástica va a ser igual a, en este caso de compresión, o sea, de estiramiento sería, bueno, su módulo es K por ese delta X. Y el signo va a depender de la dirección. Si se contrae, va a ser positivo, y si se alarga, va a ser negativo.
ya dependiendo obviamente también de cuáles son las direcciones de mi eje, así que hay que ver bien ahí dependiendo del problema. En este caso, ¿cuál es delta X? Delta X sería todo este largo, debido a que el resorte tiene un largo natural 0, el nulo largo natural, por lo tanto todo eso va a ser delta X. Y por geometría, delta X no es más que la raíz de d cuadrado más d cuadrado por el teorema de Pitágoras, y eso es d raíz de 2. Entonces, utilizando eso, en la ecuación 1, se tiene que d raíz de 2 por la constante elástica por un medio raíz de 2 es igual a mg, de donde se extrae que la constante elástica es mg partido por d. Con eso se tiene lista la primera parte del problema. ¿Eso quedó claro? Como para que continuemos. Sí. Ya. Entonces, bueno, la parte B, ¿cuál es su particularidad? En la parte B ahora consideramos que sí existe roce. Y además el roce es estático. Entonces, ¿qué es lo que dice? Considera ahora que sí existe un roce estático entre la boya y la barra vertical, el cual se describe por con coeficiente de roce estático, mu sub e igual a un medio. ¿Ya? Determina las posiciones en que la argolla puede permanecer en reposo. Determina las posiciones de reposo. Entonces, en este caso hay que rehacer el DCL. Se tiene que simplemente hay que agregarle algo más. Y en mg se tiene la fuerza elástica por el coseno, ahora digamos de un ángulo θ, que no conozco, ¿ya? Porque ahora la situación que voy a tener es la siguiente. Ahora lo que se va a tener es la masa, el punto A, la distancia D sigue siendo, pero ahora hay una distancia Z arbitraria. Y aquí por lo tanto va a haber un ángulo arbitrario. Entonces lo que se va a tener es que eso va a ser FE por un coseno de un ángulo. Ahora para este lado se va a tener que esto es FE por el seno de ese ángulo θ. Y hacia el otro lado se tiene nuevamente la normal. Y ahora eso sí, va a haber un roce. Va a haber un roce estático. ¿Ese roce estático para dónde apuntaría, chiquillos y chiquillas? Para abajo. Exacto, porque lo que está pasando es que este resorte está empujando hacia arriba la partícula. La hace tender a moverse hacia arriba, por lo tanto debería haber un roce hacia abajo. Una fuerza de roce. ¿Ya? Le vamos a poner un roce, le vamos a poner estático. ¿Ya? Por lo tanto, hay que modificar las ecuaciones. Lo que se va a tener en este caso que una ecuación va a ser FE coseno de θ menos mg menos fuerza de roce estático igual 0. Y por otro lado se va a tener que FE por el seno de θ menos la normal va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahí yo tengo las ecuaciones 3 y 4. Ahora, de la geometría del sistema, se tiene que el delta X es igual a... No voy a poner nada. Es más fácil que eso. Recordemos que esto de acá es delta X. Entonces, de la geometría, lo que se tiene es que el coseno de θ
va a ser igual al cateto adyacente, que es z, partido por la hipotenusa, que es delta x. Y por otro lado tengo que el seno de teta va a ser igual al cateto adyacente, que es d, dividido por el delta x. Por lo tanto, mis ecuaciones quedan de la siguiente forma. Como FE es igual a k por delta x, entonces FE por el coseno de teta va a ser igual a k z, y FE por el seno de teta va a ser igual a k por d, ¿ya? Porque se me cancelan los delta x. Por lo tanto, las ecuaciones que siguen son kz menos mg menos igual a fe, y fe por d igual a la normal. Pero recuerden que, a ver, hay algo raro. Ah, ya. Hay un alcance de notación. Aquí yo le puse FE, pero también le puse F de la roce. Este F de roce estático. Y esto también. Aquí también. Esto es fuerza de roce estático. Para que no se confunda. ¿Ya? Roce estático. ¿Y dónde más habría que cambiarlo? No, ahí está bien. Ya, ojo que cambié aquí la notación. Estos son fuerzas de roce estático. Y esto también es fuerza de roce estático, fuerza de roce estático. ¿Ya? Bueno. Ah, no. Estoy prueba y haciendo. Aquí es K por D, igual a la normal. Ahí está. Pero la constante K, ¿cuánto valía? Igual a mg partido por D. Eso significa que de la segunda ecuación se tiene que, la normal es K por D igual a mg dividido por D igual a mg. Y de aquí solo me queda la siguiente ecuación. K por Z menos mg es igual a la fuerza de roce estático. ¿Qué se puede hacer llegado a este punto? Quiero determinar Z, pero no tengo la fuerza de roce estático. ¿Conozco alguna relación para la fuerza de roce estático? Y sí, para la fuerza de roce estático lo que conozco es una desigualdad. Lo que se conoce es que la fuerza de roce estático es menor o igual que mu estático por la normal. ¿Ya? Solo se conoce esa desigualdad. Por lo tanto, lo que se tiene es que kz menos mg es menor o igual que mu estático por la normal. Y la normal es igual a mg. Es decir, lo que se tiene es que k por z menos mg es menor o igual que mu estático, que mu estático a todo esto es un medio, por mg. Si paso para el otro lado, lo que me queda es que k por z es menor o igual que 3 medios mg, pero como k era mg partido por d, lo que se tiene entonces es que esto es mg partido por d por z menor o igual que 3 medios mg. Como mg son positivos, se eliminan simplemente, no cambia la desigualdad y se queda que z es menor o igual que 3d. Es decir, cada vez que z sea menor que ese valor, que tome cualquier distancia menor que ese valor, entonces tengo una situación de equilibrio. ¿Ya? ¿Quedó claro?
¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda, pasamos a la tercera parte. Ahora, Oye, ¿sí? ¿y el medio? El medio. ¿Por qué eran tres medios y después son tres? Al final es final. Claro. Pero, absolutamente. Ahí. Z menor o igual que 3 medios de. Ahí está. Gracias. Ya, la parte C se tiene la siguiente situación. Se tiene nuevamente el sistema, pero ahora la situación inicial es la siguiente. Tengo el resorte, tengo mi masa M, e inicialmente está en esa configuración y lo dejo caer, ¿ya? Entonces se lo deja caer y entonces empieza a evolucionar de la forma siguiente. Eventualmente va a estar acá y eventualmente va a estar acá. Se empieza a desplazar hacia abajo, ¿ya? Entonces dice, la argolla se libera desde el reposo en la posición en que el resorte está horizontal. Determine la máxima altura que desciende. Considere que entre la barra y la argolla existe un roce dinámico descrito también por μd igual a un medio. ¿Ya? Se tiene que hay roce dinámico caracterizado por el coeficiente μd, mu sub b. ¿Ya? Ahora, las ecuaciones de movimiento tienen la particularidad, bueno, son iguales, básicamente, pero ahora son iguales a estas de acá. Pero ahora, en el eje Z voy a tener aceleración. ¿Ya? Entonces lo que se tiene es que la fuerza elástica acciones de movimiento. Se tiene que la fuerza elástica por el coseno de teta, teta arbitrario nuevamente, menos mg, menos fuerza de roce dinámico, va a ser igual a m por z dos puntos. Se tiene que la fuerza elástica, menos mg, no, esto es menos mz dos puntos porque el z lo puse hacia arriba. Se tiene que fe por el seno de teta menos la normal va a ser igual a 0. ¿Ya? Se tienen esas dos ecuaciones de movimiento. Entonces, de la última ecuación se obtiene lo mismo. ¿Ya? La fuerza elástica sigue siendo igual a K por delta X, ya donde este delta X es esa distancia de ahí que va cambiando. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento nuevamente se vuelve a cumplir esto de acá. ¿Ya? Entonces lo que se va a obtener es que kz menos mg menos la fuerza de roce dinámico va a ser igual a menos mz dos puntos, y por otro lado se va a tener que k por d va a ser igual a la normal, pero como la constante k es igual a mg partido por d, nuevamente se obtiene que la normal es igual a mg. Ahora bien, a diferencia del roce dinámico, perdón, del roce estático, el roce dinámico cumple con una igualdad, ¿ya? Entonces, es sabido que la normal por mu dinámico es igual a la fuerza de roce dinámico. Es decir, que esto va a ser igual a un medio, que eso es lo que vale mu dinámico en el problema, por mg. Entonces, insertando eso en la primera ecuación,
se obtiene que kz menos mg menos la fuerza de roce dinámico, que vendría a ser mu por la normal, que vendría a ser un medio, mg, es igual a menos m por z 2 puntos. Si divido kz, bueno, k con mg partido por d, se tiene que esto es menos m z 2 puntos igual a mg sobre d por z menos mg 3 medios, ¿ya? Porque ahí resuelvo, sumo los términos con mg. Entonces divido por 1 sobre m, lo que me queda es que z2 puntos es igual a menos g partido por d por z menos o más 3 medios g. Entonces nuevamente z punto va variando, es decir, la velocidad que lleva la partícula va variando a medida que avanza z. Por lo tanto, z2 puntos, nuevamente por regla de la cadena, es z punto de t igual a dz punto a dz por dz de t. Es decir, que es z punto por dz punto a dz. Utilizando esto, lo que se obtiene es la siguiente ecuación, que puede ser integrada: dz punto por dz de z, dz punto de z igual a menos g partido por d por z menos, o más, perdón, 3 medios por g. Y aquí simplemente hay que integrar con respecto a z. Si se integra con respecto a z, lo que va a quedar es la integral de z punto a dz, desde z punto de 0 igual 0, hasta z punto de z igual a qué valor, a 0 también, porque quiero saber cuándo se detiene. Y lo otro de allá va a quedar menos g partido por d, la integral de 0 a z máximo, que es donde se vuelve a detener, parte del reposo, comienza a avanzar y vuelve a detenerse en un z máximo, de z, más 3 medios g de 0 a z máximo de z. Esto de acá, esta integral, como va de 0 a 0 es 0, y esto de aquí va a dar menos g de por un medio z máximo al cuadrado, y aquí va a dar 3 medios g z máximo. Entonces se obtiene una ecuación para cuál es el z máximo. Y bueno, este z máximo yo puedo factorizar aquí, voy a tener que z máximo por 3 medios g menos g partido por 2d de z máximo va a ser igual a 0. Y se tienen dos opciones de solución. Una de ellas es que z máximo sea 0. Imposible, porque ese es el z inicial, ¿ya? Y la segunda opción se obtiene igualando esto de acá a 0. Eso quiere decir que z máximo va a ser igual a 3d, creo. Y con eso se obtiene el z máximo que alcanza la partícula con presencia de un roce dinámico, si es que se le suelta el reposo. ¿Queda claro la resolución del problema? Sí. Ya. Bueno, con esto concluye la clase auxiliar del día de hoy. A modo de recuento,
Nuevamente vimos lo que sería la estructura clásica o la estructura que uno tiene que considerar al momento de plantearse un problema de dinámica. Recuerden que un problema de dinámica consiste en resolver la ecuación f igual a m por a. Lo que implica, y siempre lo voy a repetir, que a tiene la cinemática y f es donde se consideran las fuerzas que uno obtiene de los DCL. Entonces, siguiendo con eso, más un sistema de coordenadas, se pueden obtener siempre las ecuaciones de movimiento del sistema, y con eso tengo gran cantidad del entendimiento de este sistema completo. Lo que viene después de resolver, en la resolución nunca se olviden que si tengo una función que depende de un parámetro determinado, digamos x, entonces si yo derivo esta función con respecto al tiempo, por regla de la cadena lo que voy a tener es que esto es de f a de x por dx a dt. ¿Ya? Eso siempre lo tienen que tener claro, que básicamente esto es x punto por df a dx. Y eso es lo que siempre hemos utilizado para poder integrar ecuaciones de movimiento y obtener, en función de las condiciones iniciales, ciertas conclusiones para ciertas condiciones que se le imponen al problema. Y una última cosa que se vieron fueron las fuerzas elásticas y de roce viscoso. Bueno, dentro de lo que son las fuerzas elásticas, uno podría mencionar que si uno tiene un resorte, estos resortes generalmente tienen un largo en el cual están en reposo, que son lo que se denomina el largo natural. Aquí el resorte no ejerce ninguna fuerza. Entonces, una vez que yo estiro o contraigo el resorte, delta X, entonces tengo que la fuerza elástica, en módulo por lo menos, va a ser igual a K, que es una constante que caracteriza el resorte por delta X. ¿Ya? Esta constante K creo que el año pasado la pudieron medir en Introducción a la Física Clásica, Mecánica Clásica, no me acuerdo cómo se llama, en los laboratorios, ya con una, ¿cómo se llama? Una romana. ¿Ya? Y por otro lado se tienen las fuerzas de roce. Bueno, las fuerzas de roce son de dos tipos, de contacto y viscosas. El término viscoso viene de lo que es la mecánica de fluidos. Entonces, bueno, la mecánica de fluido es toda una rama de lo que es la física, ¿ya? La dinámica de medios continuos se estudia mucho en lo que son la relatividad general. Cuando uno quiere estudiar el universo también en cierta medida se puede entender como un fluido. Lo puedo utilizar en ingeniería, obviamente, la ingeniería civil y mecánica utiliza mucho de esto, pero para los problemas físicos se ocupa fundamentalmente lo que es astrofísica, cosmología, materia activa, que es estudiar sistemas como vivos, entre comillas, y etcétera, etcétera. En general es una cuestión fundamental, y uno de los resultados que uno obtiene es que cuando uno tiene una esfera de radio R, moviéndose como dentro de un fluido, los fluidos están caracterizados por lo que vendría a ser como su viscosidad. La viscosidad más o menos como un coeficiente de roce interno dentro del fluido, podríamos decirlo de una manera así como informal. Aquí hay mucha matemática detrás. Entonces uno determina que esto es menos 6 pi nu por la velocidad. Y quizás me falta por ahí algún término, pero esto es lo que se denomina la ley de Stokes.
Entonces, eso viene de ahí, viene de la mecánica de fluido. Pero para efectos del curso de mecánica, lo que uno siempre pone es que las fuerzas de roce viscosos tienen el signo, son una constante multiplicada por la velocidad. ¿Ya? Básicamente, ese es un resultado de la mecánica de fluidos que es muy, muy importante porque dentro de lo que es la mecánica, casi todos los cuerpos que yo tengo se mueven en la atmósfera y la atmósfera es un fluido, ¿ya? Por lo tanto, para considerar un problema que es relativamente realista, yo tengo que considerar fluido. Y bueno, también para la ingeniería, pues si tengo, por ejemplo, una palanca moviéndose como dentro de un fluido, yo podría caracterizar este movimiento por una fuerza de roce viscoso, si tengo el movimiento de un paracaídas, etcétera, etcétera. Siempre puedo determinar, darle un poco mayor de complejidad al problema. Por lo tanto, esta fuerza sí o sí se considera mecánica y tienen que tener muy presente esta relación, ¿ya? Y por último, las fuerzas de roce, de contacto, básicamente son entre superficies. Entonces, si yo tengo una superficie determinada, y por ejemplo tengo un bloque, y veo esto como que le hago un zoom, como si yo tengo dos cuerpos de material diferente o del mismo material, yo tengo que a nivel como molecular las superficies son como rugosas, ¿ya? Entonces voy a tener otra superficie por acá. Y estos defectos superficiales que son de nivel, de una escala que no se nota a un nivel macroscópico, ejercen fuerzas. La sumatoria de todas esas fuerzas netas hace que cuando yo quiera mover un cuerpo sobre otro, exista lo que se llama una fuerza de reacción y reacción que macroscópicamente está determinada por el coeficiente de roce. Entonces el comportamiento típico de la curva de roce, para que lo recuerden y para que lo tengan presente en la recapitulación, es que a medida que yo ejerzo fuerza sobre el cuerpo, la fuerza de roce crece hasta un máximo y después se estabiliza. Aquí el cuerpo empieza a moverse, entonces este es el régimen estático, este es el régimen dinámico. ¿Qué quiero decir? Así como para efectos de un problema bien práctico, nunca cuando ustedes le den un roce estático se le ocurra hacer esto. Fuerza de roce estático igual a mu por la normal. Si ponen eso está absolutamente malo y error de arrastre es terrible por las matracas que hay. Lo único que se cumple es que la fuerza de roce estático es menor que mu por la normal. Solo se cumple la desigualdad. Y lo que refiere a la fuerza de roce dinámico es igual a mu dinámico por la normal. Ahí se cumple la igualdad. Y esto viene del gráfico. Este gráfico también se ve en Introducción a la Física, pero se vuelve a repasar acá. Este es el régimen de la desigualdad, punto en el que esté. Mi fuerza de roce va a ir creciendo, por lo tanto lo que tengo es una desigualdad. Y solo en el roce dinámico, cuando logro romper como con el roce máximo, se mantiene una relación así constante. ¿Ya? Eso lo tienen que tener 100% presente. Bueno, sin más que agregar, hasta aquí dejamos la clase auxiliar. ¿Cómo? Dice Samuel, una pregunta. Aparte de la clase, ¿cuál app es la que estás usando? ¿La aplicación de la tablet? No sé, porque no es mi tablet, es de mi polola. A ver, ¿cómo se llama? Not Shelf. Esa que... ¿Se ve ahí? Esa de ahí. Not Shelf, ya. Esa es la que estoy usando. Bueno, sin más que agregar, hasta aquí queda la clase del día de hoy. Recuerden que el lunes van a tener auxiliar con el profe. Y bueno, pues si tienen como algún requerimiento de algo que un tópico que estén débil, la clase va a estar enfocada obviamente en momento angular, pero pueden poner por el chat, por el foro, perdón, si es que tienen como algún tópico que le consideran que están débiles y les gustaría repasar. Y bueno, obviamente también me pueden enviar un correo, ahí yo voy a estar respondiendo dudas.
Y bueno, fue un gusto, espero que les vaya bien en el control. Nos vemos el miércoles creo que, y bueno, aprovechen de estudiar harto, mandar hartas dudas para poder ir zanjando con tiempo toda esta y que tengan la mejor preparación posible. Bueno, estamos. Pues. Nos vemos entonces, que les vaya bien. Chao, gracias. Chao.